Veamos el 4. Brahma S.A., una empresa cervecera internacional, está interesada en simular sus valores de costo de capital para una posible sucursal en Colombia. Ya que nos están hablando de una cervecera, pues entonces obviamente de los valores que hemos estado trabajando de beta, tomaremos el de Bavaria. Para lo cual conoce que Bavaria tiene un endeudamiento del 28%, que la rentabilidad media de los test rentabilidad libre de riesgo en Colombia es el 12%. Obviamente ese 12% ya es la tasa libre de riesgo para el modelo KPM. Mientras que los fondos de inversión rentan en promedio de mercado un 16,5% anual. Los fondos de inversión o fondos de inversión colectiva son fondos que invierten en carteras de acciones y generalmente pues son unos portafolios o unas carteras de acciones que simulan en muchos casos al mercado. Entonces se puede tomar como rendimiento del mercado el rendimiento que están generando a su vez esos fondos. Entonces ese 16,5% yo lo tomaría pues como el rendimiento del mercado en Colombia. Barama estima que los costos de deuda para niveles de endeudamiento están 0, un nivel de endeudamiento de 0, de 20%, de 50% y de 65%. Y que los costos de ese endeudamiento son respectivamente 15, 16 y 27%. Es decir, una empresa que tiene 0 deuda, no se ha endeudado, le van a prestar al 15%. Una empresa que tenga un 50% deuda capital le van a prestar al 16% y así sucesivamente. Entonces, si nosotros nos llevamos esos valores al Excel, entonces nosotros tendríamos que estar trabajando distintos valores del WACC, ya que nos están diciendo que hay distintos niveles de endeudamiento. Hay endeudamiento 0, endeudamiento 20, 50 y 65%. Para cada uno de esos niveles de endeudamiento nos están dando el costo, la tasa que nos estaría cobrando el banco en este caso para prestarnos ese dinero. La tasa de impuestos, suponemos que para Colombia el 34%. Si nos están dando el porcentaje de deuda, 1 menos ese porcentaje de deuda será el porcentaje de capital, 1 menos RD, entonces eso lo colocamos aquí. Y tendríamos entonces que calcular el beta de la empresa con esos niveles de deuda. Ya nosotros traemos por aquí el beta que habíamos calculado en el primero de los ejercicios, que era este. Entonces aquí tenemos Bavaria 0,93 y el beta del sector era 0,74. Eso no me cuadra con lo que tengo acá. 0,74 el valor correcto. Entonces ese beta del sector es el que voy a utilizar como base para calcular el beta de esta empresa utilizando esta formulita que está aquí. Si nosotros colocamos esa fórmula y calculamos en base a esa fórmula en esta celda, utilizando este nivel de deuda y este nivel que tenemos acá de capital, obviamente nos debería dar, si la deuda es 0, que el beta es igual al beta del sector. Y efectivamente así nos da. Una vez que yo calculo eso, digamos, yo lo único que estoy tomando aquí como valor que debería fijar es este beta. Entonces me paro delante y le doy F4 para que me coloque estos símbolos y me ancle este valor. Y una vez que yo hago esto, como el resto de los datos que voy a tomar de este cuadro son los mismos, yo me puedo copiar la fórmula hasta abajo y ya tengo el cálculo del resto de los valores de beta. Es decir, tengo un beta que va a ir aumentando aquí a medida que me voy endeudando. ¿Cómo calculo luego entonces el K sub E, que sería lo que viene aquí? El K sub E estaría utilizando obviamente lo que es la fórmula del KPM, que la teníamos por aquí. No la podemos traer y la ponemos por aquí. Y esa fórmula del KPM es la que yo estoy colocando pues acá para calcular ese costo del equity. Y entonces obtengo de esta manera los valores
de esta columna. Una vez que lo hago, igual me puedo copiar los valores, una vez que hago la fórmula una sola vez y ya digamos que el Excel va a hacer los cálculos de cada uno de los niveles de deuda. El RF. El RF me hablan de un 12%, esa es la tasa de los test, puede quedar acá. El rendimiento del mercado 16,5%, pues así quedó fijo. Esos son valores que se están tomando acá. Recuerden que aquí tenemos RM, RF y multiplicado por el beta, que ya lo habíamos calculado aquí, eso es lo que nos da nuestro K-P. Luego vamos entonces a que tengamos todos estos valores a calcular lo que es el WACC. ¿Cómo se calcula el WACC? Por esta fórmula que está aquí arriba. Entonces esta fórmula que está aquí arriba la estamos colocando aquí. Es decir, va a ser igual a este K-E por el porcentaje de capital, es decir, el costo de capital por el porcentaje que tiene de capital la empresa, más el costo de la deuda por el porcentaje que tiene de deuda por, y esta última parte que está acá es 1 menos la tasa de impuesto, es decir, el beneficio fiscal de la deuda. Entonces, eso es lo que nos da un promedio ponderado del costo de capital. En este caso, es lógico que si tenemos cero deuda, el costo de capital va a ser entonces el costo del capital propio. Es decir, va a ser igual a K-E. ¿Por qué? Porque R de 0. A medida, y aquí es donde viene lo interesante, una vez que yo haga este cálculo, igual yo me puedo copiar la fórmula hasta abajo, ya voy a tener todos los valores de WACC para los distintos niveles de deuda. Entonces fíjense que a nivel que se va endeudando la empresa, al tener un 20% ya disminuye el costo del capital. Claro, ya habíamos hablado de esto ya en clase porque pues la deuda trae beneficios fiscales y promediado digamos que va disminuyendo el costo del capital. Pero hasta cierto punto. Porque fíjense que aquí si llego a endeudarme el 50% sigue disminuyendo, es decir, 14,04 es menor que 14,68, pero si me endeudo hasta el 65, ya recuerden que el costo de la deuda por el riesgo de quiebra de la empresa va a ir aumentando y entonces ya eso va a hacer que esto se revierta. Y ahora ya pasó de 14 a 18. Si nosotros vemos esto de manera gráfica, que fue lo que yo les quise mostrar aquí y que lo hicimos en la clase, nosotros vemos perfectamente cómo existe un punto en el que el WACC, el costo promedio ponderado de capital de esta empresa, se hace mínimo. Y eso va a coincidir a 0,5 al 50% que tenemos aquí. Es decir, nosotros deberíamos aconsejar que el nivel de deuda de la empresa se mantenga alrededor de ese 50%. Eso es lo que minimiza el costo de capital. Y al minimizar el costo de capital, se maximiza el valor de la empresa. Recuérdense que el valor de la empresa se calcula a través de un valor presente y para calcular ese valor presente se toma el WACC. Si el WACC disminuye, el valor aumenta. Entonces, al calcular un mínimo del WACC, estamos a su vez calculando o maximizando el valor de la empresa y eso es lo que tendríamos que estar nosotros buscando. ¿Cómo hacemos ese grafiquito? Bueno, nosotros tendríamos que marcar aquí los niveles de deuda. Pisamos control, marcamos desde el WACC los valores del WACC y ahora nos vamos a insertar. Aquí podemos ver gráficos y en gráficos yo utilizo generalmente siempre estos que son gráficos de dispersión. Le doy allí y utilizo este. Y entonces aquí ya yo voy a tener mi gráfico del WACC, yo lo puedo modificar. Yo me puedo ir, por ejemplo, aquí a los valores de formato al eje. Y puede ser que los valores mínimos, que el mínimo sea 0,08. Para que el mínimo sea del 8%. Y entonces aquí me cambia la escala, me pone como mínimo 8% y aquí se ve mejor. De hecho le he podido poner el mínimo 12 incluso. Pero vamos a ver qué pasa si lo hacemos así. Me cambia y ahí me muestra entonces la grafiquita, que sería donde yo muestro de manera, pues, digamos que más fácil, de más fácil lectura para la persona a quien yo le esté mostrando estos resultados. Recuerden que generalmente las personas a quien uno les muestra los resultados de los análisis
no necesariamente son del área financiera y si les mostramos un cuadro lleno de números, quizás no les dice mucho y de manera gráfica quizás puedan leerlo más fácil. Entonces, bueno, esto es ya la solución de lo que era ese último ejercicio que resolvimos en clase y pues espero que el material les ayude.